Hola, ¿qué tal? Buenas. Vamos a continuar con el material que nos quedamos en el video previo y nos quedamos determinando que la solución general de esta ecuación lineal de segundo orden no homogénea es esta, ¿sí? Es u de t, C1 coseno de t más C2 seno de t más la integral de a a t, y el integrando es f, la no homogeneidad, multiplicando a seno, y seno está evaluado en t menos s, t y t, ¿ok? T aparece como el límite superior de la integración vaya, y también aparece ahí en el argumento de seno. Una observación. ¿Cuál es la solución general de la ecuación homogénea? ¿Quién es la ecuación homogénea? Primero, ya lo vimos también en el video anterior. La solución general de la ecuación homogénea. ¿Quién es la ecuación homogénea? Es donde f de t es igual a 0. ¿Sí? La conocemos perfectamente. La mencionamos en el video anterior. Es una combinación lineal de cosenos y senos. También la podemos obtener de aquí, ¿no? Haciendo f idénticamente a 0, se nos va a anular esta integral. Es u de t, seno de 1, coseno de t, más seno 2, seno de t, es periódica. Con periodo t igual a 2pi. ¿Eso qué quiere decir? La voy a denominar U sub h, ¿sale? Solución de la ecuación homogénea. Es decir, que se va repitiendo cada 2pi en el argumento. ¿Sí? Que para todo t donde esté definida la solución, u de t más 2pi es igual a 2pi, es igual a u de t, o sea, volvemos a caer en el mismo valor. ¿Ok? Y voy a redactar una pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿bajo qué condiciones la solución general de la ecuación no homogénea es periódica? Si f de t es periódica con periodo t igual a 2pi, es decir, que f de t más 2pi es igual a f de t para todo t, y cerramos ahí la pregunta. ¿Sí? Entonces, tenemos la ecuación lineal de segundo orden no homogénea, esta, y estamos pidiendo que f de t, la no homogeneidad, sea periódica y de periodo 2pi. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones f de t le hereda su 2pi periodicidad a la solución general de la no homogénea? ¿Quién es la solución general de la no homogénea? Es esta. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que pedir para que cuando f de t, en esta ecuación en concreto, cuando f de t
sea periódica con periodos pi, podamos garantizar que también lo sea la solución general. Entonces tenemos el siguiente teorema. No basta con que f sea periódica de periodos pi, no basta con eso para afirmar que la solución general de la no homogénea sería periódica de periodos pi, no basta con eso. Pero este teorema nos da la condición necesaria y suficiente para que f le herede su 2 pi periodicidad, o sea, que sea periódica con periodos pi y que la solución general también lo sea. Entonces, bueno, dice este teorema que si f de t es periódica con periodo t igual a 2pi, es decir, que se satisface esto, que cada intervalo, al avanzar cada intervalo de 2pi en su argumento f de t, vuelve a tomar el mismo valor. Es necesario agregar que especificar el periodo, ¿sí? Porque no toda función periódica, así en general, función periódica, no todas su periodo es 2pi. Tenemos, por ejemplo, la función tangente, ¿sí? La función tangente es periódica también, pero ¿su periodo es 2pi? Es pregunta. Hay otras funciones también periódicas que son periódicas así en general, ¿no? Y que su periodo no es 2pi, el periodo de tangente no es 2pi. Bueno, entonces si aquí estamos aclarando que f tiene que ser periódica con periodo 2pi. Una función periódica con un periodo general t la podemos hacer mediante una multiplicación adecuada. Podemos como que estirarla o apachurrarla de modo que su periodo sea 2pi, pero en principio no necesariamente tiene que ser 2pi su periodo. Pero aquí en este ejemplo, sí, en este caso, sí estamos aclarando que la no homogeneidad es periódica con periodo t igual a 2pi. ¿Ok? Entonces, la solución general de el oscilador armónico con una no homogeneidad, que de ahora en adelante, dado que nos va a estar apareciendo, la vamos a denotar 1, es también periódica. Dos cosas, tiene que ser periódica con periodo 2pi. Con periodo t igual a 2pi, sí, solo sí. Condición necesaria y suficiente para que la solución sea periódica de periodo 2pi, sí, solo sí, menos la integral de 0 a 2pi de f de s seno de s sea 0 y que también lo sea la integral de 0 a 2pi de f de s coseno de s de s. Entonces vamos a probar este resultado que nos da la condición necesaria y suficiente para que la solución general no solo sea periódica. Insisto, al hablar de una función periódica tenemos que ser más específicos y decir, porque si decimos en general es periódica, sabemos que existe un periodo t mayor a 0 en el que al avanzar en el argumento vamos a ir, o sea, en la variable independiente se va a ir repitiendo el valor que toma la función. Pero si queremos ser más específicos, porque habría que determinar cuál es ese periodo.
Entonces, aquí estamos garantizando dos cosas. Que la solución general no solo va a ser periódica, sino que tiene que ser periódica del periodo 2π, porque puede ser periódica con otro periodo, como el caso que vi hace rato, ¿no? Entonces, vamos a suponer supongamos que la solución general de 1 es periódica con periodo 2π. Ya no voy a ponerlo de con periodo, ¿sí? Es periódica con t igual a 2π, donde t indica el periodo de una función. ¿Ok? Por definición, que se tiene que u de t más 2π es igual a u de t. Y al derivar, que vamos a tener que la derivada evaluada en t más 2π u' evaluado en t más 2π también va a ser igual a u'. ¿Sí? Entonces, u de t más 2π es igual a u de t, u' evaluada en t más 2π es igual a u', o sea que u' también es periódico. ¿Ok? Haciendo t igual a 0, obtenemos dos condiciones. Si hacemos t igual a 0 aquí, u en 2π tiene que coincidir con el valor de u en 0 y u' en 2π tiene que coincidir con el valor de u' en 0, ¿sí? Este simplemente sustituir aquí t igual a 0, t igual a 0, t igual a 0, t igual a 0. Y si pensamos en una función periódica de periodo 2π, por ejemplo, puede ser el coseno, ¿sí? El valor que el coseno toma en 0 es el mismo valor que el coseno toma en 2π, a saber 1. Y el valor que la derivada de coseno, que es menos seno, toma en 0 es el mismo que toma menos seno en 2π. ¿Okay? Entonces, es una función que se va repitiendo, ¿sí? Cada 2π unidades de la variable independiente. En el caso de coseno y de seno, porque su periodo 2π, lega 2. Entonces, al suponer que la solución general de 1 es periódica con periodo 2π, se tienen que satisfacer esas dos condiciones, que vamos a llamar condiciones asterisco. Conversamente, supongamos que se satisfacen las condiciones asterisco. Entonces, el problema de valores iniciales planteado en t igual a 2π es el mismo que el planteado en t igual a 0, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos un problema de valores iniciales, para una ecuación de segundo orden necesitamos asignarle dos condiciones, una en u en un t0 y otra para u' en t0. ¿Ok? Entonces aquí el problema de valores iniciales
en U2pi, U', 2pi, es el mismo que el de U0 y en U' igual a 0. Además, dada la periodicidad de F, como F es periódica con periodo 2pi, se sigue del teorema de existencia y unicidad que las CIs, que las CIs, condiciones iniciales en t igual a 2pi, generan la misma solución que las condiciones iniciales en t igual a 0. Basta con sustituir t por t más 2pi. ¿Sí? Por lo tanto, U de t es periódica con periodo t igual a 2pi. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando ahorita? Que la 2pi periodicidad de la solución general es equivalente a las condiciones asterisco. Hasta ahorita llevamos eso. ¿Por qué? Porque aquí demostramos que si la solución general es periódica con periodo 2pi, se satisfacen las condiciones asterisco. Y lo que estamos demostrando en el otro pizarrón es que si se satisfacen las condiciones asterisco, que es lo que estamos suponiendo aquí, entonces U de t es periódica. Entonces la solución general es periódica si y solo si se satisfacen esas condiciones. Ajá. Bien. Continuamos, porque falta llegar a las condiciones esas de la integral. ¿Ok? Ahora, utilizaremos las condiciones asterisco en la solución general. ¿Quién es la solución general? Si ustedes observan hasta este momento de la prueba, no había aparecido esta expresión explícita de la solución general. Lo único que habíamos utilizado hasta ahorita para probar que U de t es periódica si y solo si se satisfacían las condiciones asterisco, condiciones de periodicidad también, tanto de U como de su derivada, no habíamos utilizado la expresión explícita. Hay algo amarillo muy brillante en el árbol de afuera y pensé que era como un canario o algo así, pero no, es simplemente una hoja. Bueno, antes que nada, sin pérdida de generalidad, elegimos A igual a 0. A igual a 0 está, ¿sí? Es sin pérdida de generalidad, ¿no? Es simplemente
lo que determina una constante de integración. Entonces la vamos a suponer a igual a 0 sin ningún problema, y 0 es u2pi menos igual a 0. ¿De dónde salió esto? De la condición asterisco, ¿sí? Porque la primera de las condiciones, la condición asterisco consta de dos cosas: que u2pi es igual a u0 y que u' en 2pi es igual a u' en 0. Entonces, la diferencia de estas dos da 0, ¿sí? Esto es C1 coseno de 2pi más C2 seno de 2pi más la integral de 0 a 2pi de f de s seno 2pi menos s, ¿sí? Aquí sustituir 2pi no solamente acá arriba, sino también en el integrando de s. Menos C1 de coseno en 0 menos C2 de seno en 0 menos la integral de 0 a 0 de f de s seno menos s. Entonces se nos van a cancelar aquí un montón de cosas. Este se va a cancelar con este porque los dos es C1 menos C1. Esto es 0, esto es 0 y esto es 0, ¿sí? Ajá. Conocemos las reglas trigonométricas del seno de una diferencia. El seno de una diferencia es seno de 2pi coseno de s menos coseno de 2pi seno de s de s. ¿Cuánto vale el seno en 2pi? Vale 0. Sacamos este signo y coseno en 2pi es 1 y sacamos este menos y ya tenemos la primera de las condiciones, ¿sí? ¿Quién es la derivada de la solución general? ¿Sí? Tenemos la siguiente expresión. Bueno, la derivada es u de t. ¿Tenemos la solución general en algún lado? Sí, acá está. U de t prima menos C1 seno de t más C2 coseno de t, ¿sí? Más la derivada de la solución particular. Esta es la solución particular. Revisen la notación, la nomenclatura utilizada en el video anterior. UP de t, solución particular del homogéneo, es esto. Y también en el video anterior teníamos, mi GIS se perdió por enésima ocasión, donde U, la derivada de la solución particular, es la integral de 0 a t de f de s sobre el wronskiano u2' de t u1 en s menos u1' de t u2s y ds, ¿sí? Esto es, el wronskiano es 1, esto es 0t f de s, u2' en t es coseno de t, ¿sí? La derivada de seno. U1 es coseno en s,
menos U1. U1 es coseno y su derivada es menos seno. Entonces, va a ser más seno en t, coseno, seno en s. ¿Sí? Y una vez más, por las reglas de adición trigonométrica, suma trigonométrica, mira, esto es la integral de 0 a t de f de s, coseno de t menos s, integral con s. Es decir, el coseno de la diferencia entre t menos s es precisamente coseno de t, coseno de s, más seno de t, seno de s. Entonces eso es la derivada. Y análogamente lo anterior. ¿Sí? Esto fue por la primera de las condiciones asterisco y esa es por la segunda de las condiciones asterisco. ¿Sale? Si ustedes hacen lo mismo, me voy con un poco de tiempo porque andamos carrereados de tiempo, pero es lo mismo, ¿no? Es ¿dónde está U' de t? Todo esto. Entonces va a ser menos C1 de seno en 2pi más C2 de coseno en 2pi. A ver, lo escribo rápidamente. Menos C1 de seno en 2pi más C2 de coseno en 2pi más 0 a 2pi f de s coseno de t menos s. ¿Sí? Más C1 de seno en 0 menos C2 de coseno en 0 menos la integral de 0 a 0 de f de s. ¿Sí? Otra vez, esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto se cancela con s. Esto es 0, 2pi f de s. El coseno de t menos s, ¿cuánto es? No, perdón, aquí no era t. Aquí era 2pi. Coseno de 2pi, coseno de s, más seno de 2pi, seno de s. Esto es 0. Y entonces, esto pues ya acabamos, ¿no? 0 a 2pi f de s coseno de s. ¿Perfecto? Entonces, con esto concluye el teorema. ¿Sí? Una observación. ¿Ok? Una observación. A ver, observación. Aquí concluyó el teorema. Observación. La solución general es periódica. Sí y solo si U de P más 2pi, que es igual a C1 coseno de T más 2pi más C2 seno de T más 2pi más la integral de a 2pi, vamos a dejarle en 0, ¿no? 0 a 2pi f de s seno de 2pi menos s de s es igual a C1 coseno de t más C2 seno de t más la integral de 0 a... Perdón, aquí es t más 2pi. T más 2pi
seno de t más 2pi menos s de s de f de seno de t menos s de t. ¿Sí? Por definición, esto es u de t. Como coseno es periódico de 2pi, esto se cancela, seno lo mismo, ¿sí? Entonces, sí y solo sí, separamos esa integral de 0 a t y de 0 a 2pi. Entonces, f de s seno de t menos s de s, ¿sí? Seno de t más 2pi menos s es igual a seno de t menos s. Ya que seno de t más 2pi menos s es igual a seno de t menos s, porque seno y coseno son periódicas de 2pi. Entonces, si aquí separamos esta integral de 0 a t y de t a t más 2pi, se va a cancelar la integral de 0 a t de este lado con la de aquí, y requerimos que de t a t más 2pi sea 0, sea 0. Esta condición, que la integral de t a t más 2pi de f de s seno de t menos s sea 0, es equivalente a que esto sea 0 y que a esta sea 0. ¿Sí? Perdón, no es esta. Oigan, ¿qué pasó aquí? Ah, sí, es que esto es 1. Esto es 1, sí estaba bien. A que esto sea 0 y que a esto sea 0, las condiciones del teorema. Ajá. Pues pueden hagan ese ejercicio si gustan, si quieren. Lo dejaría de ejercicio, pero bueno, háganlo si gustan, si les interesa. Es decir, demostrar que esto es equivalente a las condiciones del teorema. Otra cosa, tengo unos minutitos. Ya concluí el teorema. Ya les di esta condición equivalente que me gustaría, si quieren, demostrar.